buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos un nuevo amigo y colaborador que en su momento, junto a Josep Cervelló, también fue profesor mío cuando estudié egiptología. Decir que a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia que Marcelo es profesor de Historia Antigua, ¿verdad? Tú te has especializado en la formación de los estados. Bueno, sí, ese ha sido mi tesis de doctorado, ha sido sobre el surgimiento del Estado en Egipto, y luego además he ampliado un poquito el horizonte para pensar un poquito cómo se daba ese proceso también en otros lugares del Cercano Oriente, también en América precolombina, así que he tenido un poquito una posibilidad de ampliar un poco la perspectiva. Claro, si nos fijamos solamente en el concepto o en el contexto egipcio, muchos oyentes pueden pensar que la entrevista puede durar pues relativamente poco, ¿no? Pero es verdad que me gustaría ver si existían similitudes, si el ser humano a la hora de formar un Estado guarda siempre el mismo patrón o en otros contextos, como puede ser la América precolombina o como puede ser en China o como puede ser en Babilonia, estos estados se formaban de una forma similar o tenían sus particularidades, ¿vale? Claro, Entonces, bueno, hay ambas cosas, ¿no? Porque en principio nosotros encontramos una serie de similitudes porque identificamos una serie de características en esas sociedades, las que has mencionado tú, ¿no? América precolombina, China, Mesopotamia, Egipto, etcétera. Algún tipo de características comunes que tienen que ver con la definición de Estado que nos damos, ¿no? Luego, por supuesto, que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias tanto en los procesos específicos que llevan a la constitución de ese tipo de sociedades nuevas, como respecto de las propias características que esas sociedades tienen una vez que el Estado surge. Pero lo que sí es interesante es el hecho de que hay una serie de rasgos que uno puede identificar en todas ellas que son equivalentes, que no significa que hayan estado en contacto, ¿no? Simplemente que hay una serie de dinámicas de cambio que conducen a las formas en donde el poder se concentra, a donde hay grupos minoritarios que toman decisiones sobre el resto de la sociedad y pueden imponerlas, y eso es el rasgo que caracteriza centralmente a esas sociedades. Bueno, vamos a comenzar por Egipto. Claro, muchos también pensarán que Egipto comienza con la unificación bajo el reinado del monarca Narmer, ¿vale? Pero realmente no fue así. Antes de la primera dinastía, que fue la unificación de Narmer, hubo una serie de reinos en Egipto, vamos a llamarles reinos, porque eran reinesuelos, y antes de estos reinos habían grupos locales en los que se distinguían del resto porque aglutinaban todo el poder. Y es ahí donde podemos empezar, cómo se empezaba a generar ese embrión que más tarde se llamará Egipto. Claro, absolutamente. Quizás, a mi modo de ver, hay dos elementos que un poco confunden y llevan un poquito la percepción que estabas indicando al principio. Por un lado, el hecho de que Narmer es el primer rey de la primera dinastía. Entonces la gente, claro, un poquito razonablemente pueden suponer que si es el primer rey de la primera dinastía, es el comienzo de todo, ¿no? Sin embargo, claro, antes de esa primera dinastía, que queda luego reflejada en los textos posteriores, especialmente en Manetón, efectivamente hay una historia previa. A veces, la segunda pata de esto es que los manuales de nuestras escuelas, de las escuelas primarias, incluso de las escuelas secundarias, tienden a simplificar muy rápidamente ese proceso y decir que había dos reinos antes, uno en el norte y uno en el sur, y que Narmer es aquel que unifica, y a partir de él, entonces hay un Egipto propiamente dicho, ¿no? Y a partir de allí, entonces se cuenta la historia ya del Egipto unificado. Lo cual, a ver, no le quita importancia a Narmer, porque efectivamente Narmer es probablemente el primer rey de un Egipto territorialmente extenso que abarca el Alto Egipto y el Delta. Pero por supuesto, como tú decías más temprano, hay una historia previa, ¿no? Hay una historia de varios siglos, ¿no? Si uno observa Narmer, digamos, grosso modo, para no entrar ahora en detalles, su periodo de gobierno es en torno del 3000 a.C., y hay no menos de 500 años
de dinámicas de cambio en Egipto, que se reflejan particularmente en el sur, en la zona del Alto Egipto, y en particular en un sitio que es muy conocido arqueológicamente, porque hace décadas que se trabaja sistemáticamente, que es Hieracómpolis, y allí tenemos evidencias de procesos de cambio que se remontan a la primera mitad del cuarto milenio antes de Cristo, ¿no? Entonces, el proceso es largo, y cuando Narmer gobierna, ya las principales transformaciones que corresponden a lo que nosotros llamamos un Estado, ya están dadas. Uh-huh. Hablas de Hieracómpolis y vamos a retroceder más en el tiempo porque sí que es verdad que encontramos grupos, no nos vamos a remontar a la época de las grandes migraciones porque ahí no existía todavía estamos hablando de sociedades cazadores-recolectores, esto no tenía ninguna estructura de poder, o sí, pero bueno, no se ha registrado. Pero sí que es verdad que más adelante, en el Neolítico, ya empezamos a encontrar personas que dicen, bueno, yo soy el patriarca de un grupo, vamos a llamarle, utilizando estos términos, porque no sé si son apropiados o no, pero bueno. Yo soy ahora lo contamos. Exacto. Yo soy el patriarca de este grupo, me quiero quedar con lo que del contenido material de otro grupo que convive con nosotros cerca, ¿vale? Y evidentemente comienza la coacción, ¿no? Empieza a haber una violencia entre grupos para ver quién se queda al poder, ¿verdad? Si mal no voy encaminado, creo que las cosas iban por ahí. Sí, sí. A ver, el punto es este, ¿no? Efectivamente, mucho antes de Hieracómpolis tenemos comunidades aldeanas razonablemente documentadas en el registro arqueológico. A ver, hay patrones de asentamiento con viviendas, hay particularmente cementerios, y esa información arqueológica nos permite ver que hay efectivamente comunidades, como las llamaríamos en términos antropológicos, que viven allí, y en el marco de lo que la evidencia permite notar, hay también algún tipo de indicios, no muchos, pero lo suficiente como para poder hablar del asunto, que permiten pensar en líderes locales, ¿no? En líderes que básicamente aparecen caracterizados. Por un lado, porque hay algunas tumbas que suelen tener ajuares funerarios, digamos, con mayor cantidad de bienes o con mayor calidad de bienes, digamos, bienes de procedencias más lejanas, por ejemplo. También aparece en algunas de esas tumbas algún tipo de iconografía que permite representar personajes que se destacan respecto de otros personajes que también son representados en la iconografía. También aparecen en algunos contextos escasos, pero interesantes, algunos objetos en particular que permiten suponer la posibilidad de que sean cetros, o vamos a decirlo así, insignias que hablan de un liderazgo temprano. Y es interesante porque en general ese tipo de liderazgos tienen una serie de denominadores comunes. Por lo menos lo que emerge de un análisis de esa iconografía permite ver que lo que se destaca, al menos en la iconografía, digamos, lo que se selecciona como información que por lo menos al artista, al artesano, ha decidido que era lo que había que representar, esos personajes destacados aparecen en general practicando rituales o con objetos de guerra, digamos, ¿no? Masas, en actitud bélica, ¿no? O incluso algo que los conjuga, que son rituales violentos, rituales de sacrificio, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, elementos para pensar que efectivamente hay liderazgo. Y no es erróneo cuando los mencionabas como patriarcas, porque lo de patriarca remite a la idea de un padre del grupo, ¿no? De alguna manera, y eso nos remite a la problemática del parentesco, ¿no? Que es fundamental para entender este tipo de sociedades, ¿no? De alguna manera, los líderes de estas sociedades no son líderes en el sentido de los reyes de los tiempos posteriores, del estilo de Narmer o de los que siguen. Se trata de un tipo de liderazgo basado en una serie de características, de prerrogativas que da el hecho de ser como vamos a decir, el más representativo dentro de la comunidad, y esa representatividad en general viene dada
por el hecho de ser o bien el descendiente de aquel que se supone que es el ancestro fundador de la comunidad, o bien por el hecho de ser aquel que en la estructura de parentesco del grupo se presenta como el más destacado. Como quiera que sea, es interesante la importancia que tiene el parentesco en este tipo de sociedades porque define un tipo de dinámicas sociales que son muy distintas respecto de las que después son comunes una vez que aparece el Estado. Pues claro, hay que dejarlo claro, no estamos hablando en ningún momento de ningún Estado, estamos hablando de grupos muy localizados, que si tienen la intención de expandir su parentesco, su familia, incluso a veces tienen relaciones con otros grupos, ¿verdad? Con otros grupos, vamos a llamarle grupo A, que tiene hijos, hijas, y quiere agrandar este grupo con otro grupo B en el que hay relaciones de parentesco, por ejemplo, pues los hijos y las hijas, casarlas. Esto es un término muy actual, pero bueno, que claro, se formen parte de pareja, una alianza entre uh-huh. otros grupos. Pero sí que es verdad que llega un momento que, lo que tú has dicho, que en mucha iconografía aparece la violencia, que no todo debe ser tan pacífico, porque los estados... Justamente la violencia es uno de los elementos centrales, incluso para luego entender el proceso posterior, ¿no? Uh-huh. A ver, la violencia es un elemento constitutivo, diría, de todas las sociedades. Incluso en este contexto de comunidades aldeanas, muchos autores enfatizan que la sociabilidad interna, ¿no? Me refiero al grupo grande, no a la sociabilidad interna de un grupito familiar, sino de todos los grupos familiares que componen una comunidad, que a veces pueden ser cientos de personajes, ¿no? Pero la sociabilidad interna tiene como correlato, como contrapartida, una especie de antisocialidad respecto de lo que está afuera, ¿no? Que se ve como sospechoso, peligroso, algo que, digamos, de lo que no se tiene demasiada cuenta porque precisamente no forman parte del propio grupo, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un tipo de violencia, si se quiere, no necesariamente permanente en términos de guerras permanentes, pero sí en términos de que el lejano se ve como sospechoso, ¿no? Como algo con el cual hay que tener cierto cuidado. Y esto es importante porque después, de alguna manera, cuando uno trata de explicar el origen de este tipo de estados, esa violencia con el otro, digamos, con el extranjero, es muy importante para entender las características del proceso. Porque precisamente adentro de la comunidad es difícil de pensar esa violencia, y esa violencia de alguna manera es equivalente a la violencia que después ejercen los estados sobre las poblaciones amplias sobre las cuales gobiernan cuando, por ejemplo, exigen el pago de un tributo. Entonces, de alguna manera, esa violencia con el extranjero de la comunidad me refiero, ¿no? El que no forma parte de la comunidad, es un elemento que está flotando allí en ese horizonte preestatal y que después es muy importante para entender qué pasa luego. Claro, este fenómeno aparece no solamente en la iconografía egipcia, sino en otras culturas. Aparece constantemente, ya primero en las primeras mazas del predinástico, en la tableta de Narmer e incluso en las paredes principales de los templos en el que aparece el faraón cogiendo de los pelos a los extranjeros y golpeándolos con una maza. Y esa iconografía no quiere decir que el faraón fuera una persona tan violenta que siempre que subía una persona al trono tenía que estar golpeando a todos los extranjeros, pero era una iconografía, iconografía arquetípica, ¿no? Que narraba estos inicios de la formación, en este caso del Estado egipcio, ¿verdad? Exacto, justamente ahí se ve, y estás mencionando ejemplos relativamente tempranos, ¿no? La iconografía, por ejemplo, de la propia paleta de Narmer, que ya muestra que desde el principio el Estado está asociado a la violencia, ¿no? Una violencia que tiene como distintos frentes una vez que aparece el Estado, ¿no? Una cosa es la violencia que también se ejerce ahora con el extranjero más lejano, ¿no? Con el extranjero que en ese tipo de escenas descritas, por ejemplo, en la paleta de Narmer que tú mencionabas, siempre es un extranjero lejano, un asiático, un nubio, un libio, pero que desde el principio implica que hacia lo que está por fuera de Egipto hay que oponerle la violencia, porque aquello que está por fuera
está por fuera del orden mismo, ¿no? Del cosmos mismo, ¿no? Este es un elemento central porque tiene que ver con cómo se caracteriza el liderazgo en este tipo de sociedad estatal egipcia como un rey divino que ejerce un poder de garantía del cosmos, digamos, ¿no? Pero por otra parte está esta otra violencia, que es la violencia que los estados dirigen hacia adentro, ¿no? La violencia que les permite particularmente la extracción de tributo, ¿no? Porque el tributo es este excedente que las élites se apropian del resto de la sociedad, a partir del cual viven, ¿no? Porque esas élites viven a partir del trabajo que producen el resto de la sociedad, con el cual no solamente se reproducen a sí mismas como élites, sino a todos los, vamos a decir así, los funcionarios que dependen, antes o después, de una estructura de reparto, ¿no? Sean funcionarios, sean los propios altos funcionarios en torno del rey, como el último sirviente del palacio, todos dependen en última instancia de alguien que ha producido, vamos a decir así, el alimento para que ellos coman, ¿no? Y eso se obtiene extrayendo un trabajo excedentario de la mayor parte de la población egipcia, que a lo largo de los tiempos es una población campesina. Y por lo tanto, sobre esa población se ejerce siempre un tipo de violencia, que no necesariamente es todo el tiempo violencia física, pero que sí es una violencia del temor a la violencia física. Que a veces es peor, a veces que el campesino está, claro, por supuesto, y es muy eficaz, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que afrontar el golpe, sino el temor al golpe que sabe que puede venir es lo que hace que la gente responda y se anticipe a esa escena, entregando el tributo, entregando el excedente, etcétera, ¿no? Entonces digo, con el Estado hay dos planos de esa violencia, ¿no? En la comunidad decíamos, la violencia simbólica o guerras cuando las hay, opera sobre una afuera, que es el afuera, digamos, de la comunidad, ¿no? Con el Estado hay una violencia sobre la afuera del Estado, que es esta que yo te decía en términos de la paleta de Narmer, la violencia contra el asiático, contra el nubio, etcétera. Pero también está esta otra violencia, que es la violencia respecto de la base social del propio Egipto, en este caso. O sea, que pasamos de un respeto hacia tus congéneres, hacia tu parentesco, a que llegará un momento en que este respeto se convierte en que, sí, tú eres parte de mi reino o parte de mi grupo, pero tú tienes que pagar tributos. Exacto. Si no formas parte de la élite. Tal cual. Este es un punto importante, ¿no? Lo cual no significa que el parentesco, como forma de organización social, desaparezca, porque es muy importante, tanto para la dinámica de la sociabilidad interna del propio campesinado, ¿no? El campesinado que sigue viviendo allí en el campo y tiene sus propias parentelas, sus propias comunidades como modo de organización, como respecto de la forma en que se organizan internamente las propias élites, ¿no? La parentela del rey, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces allí también es importante, es decir, hay una sociabilidad ligada al parentesco que continúa existiendo una vez que aparecen los estados, pero lo que es nuevo, por eso yo en general cargo las tintas sobre este factor más que sobre otros, es esa novedad de que haya en una organización sociopolítica estable un grupo minoritario que puede imponerse al resto de la sociedad y puede justamente esto, ¿no? Obtener tributo, imponer su voluntad, digamos, ¿no? Muchas personas pueden pensar que esto es una característica que define al ser humano, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado algunos primates que utilizan la violencia para someter a un grupo que está fuera de su parentesco. Esto nos indica que esto viene de muy lejos, o sea, no solamente de ancestros al Homo sapiens, que ya podían practicar este tipo, no de la misma manera, porque su intención quizás no era quedarse con los bienes de los que tenían alrededor, o sí, vete a saber, pero sí que es verdad que esto es una característica que no solamente pertenece al ser humano, sino que la encontramos en otros grupos de homínidos. A ver, justamente, esto es interesante, ¿no? La cuestión de cómo impacta esto desde un momento, vamos a decir, si se quiere, prehumano, ¿no? Porque no se trata de suponer que todo viene dado desde la biología, ni mucho menos. Yo al menos soy un fuerte partidario de tratar de explicar lo social en términos sociales y no biológicos. Pero
hay un elemento muy interesante para considerar, y que lo han visto mucho los primatólogos en tiempos recientes respecto del comportamiento de primates superiores no humanos, es el hecho de esta serie de comportamientos, vamos a decir así, intrafamiliares, ¿no? Lo de familia lo podemos poner entre comillas, pero, pero que implica un tipo de comportamientos que explica, de alguna manera, por qué el parentesco es tan importante también luego en el ámbito humano, a la escala de todas las sociedades conocidas. En todas las sociedades conocidas, tanto las que se conocen históricamente, como las que podemos conocer por la vía etnográfica, etnohistórica, en fin, toda la información disponible acerca de sociedades siempre tienen algún elemento en donde el parentesco, alguna forma de parentesco, porque pueden ser muy variables, aparece como algo central. Entonces es una gran pregunta, no es una pregunta como esas preguntas que se hacía Levi-Strauss respecto de naturaleza y cultura, ¿no? ¿Qué es lo que hace que haya rasgos generales, absolutos, cuando si hablamos de lo humano, lo social es lo que define, y lo social define básicamente a partir de la variedad, ¿no? De la diversidad. Y sin embargo tenemos en el parentesco un elemento tan central. Yo creo que en parte tiene que ver con un poco esta cuestión, ¿no? De que hay algunos elementos de lo que luego en términos de parentesco humano llamamos de esa manera parentesco, que tienen raíces, por llamarlo de alguna manera, en primates superiores, ¿no? Por ejemplo, la protección que la hembra tiene de las crías, y en algunos primates superiores en particular, sobre todo en el chimpancé, el hecho de que el macho, cuando la hembra está inmovilizada por el parto y el cuidado inmediato de la cría, tiende a traer alimento a la cría, ¿no? A la cría y a la hembra, ¿no? Incluso ahuyenta que otros machos puedan querer acceder a esa hembra. Hay allí, los primatólogos dicen, como esos elementos, digamos, la protección de la hembra sobre su cría, de alguna manera sería como una especie de reflejo lejano en el tiempo de la relación madre-hijo, digamos, ¿no? Y luego, en algunos primates superiores más cercanos a la experiencia humana, aparece esta idea de el macho cuidador, de alguna manera, ¿no? Que otra vez, a Van la Letre, sería una cuestión ligada a lo que sería la figura del padre posteriormente, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque incluso sugiere la posibilidad de que la función madre aparezca antes que la función padre desde el punto de vista simbólico, ¿no? Pero como quiera que sea, estos elementos son interesantes porque operan en el dominio de lo que nosotros llamamos naturaleza, digamos, ¿no? En el dominio de estos primates superiores que no son humanos. Y sin embargo, es el magma del cual surge la humanidad toda. Por lo tanto, hay una serie de elementos que son los que caracterizan el parentesco, y con él las cosas que el parentesco define, y entre otras cosas una adentro y una afuera, y respecto de la afuera esa desconfianza o ese temor al desconocido, que desemboca luego en ese tipo de violencia que estábamos hablando recién, ¿no? La violencia respecto del extranjero, la violencia respecto del que se teme porque no se conoce, ¿no? Y ahí hay algo interesante para poder comparar en una escala más amplia que la propiamente humana. Volvemos a Egipto. Estamos en un periodo inicial, ¿no? En el que se forma el Estado. No estamos hablando ya de un grupo pequeño, tú lo has dicho muy bien. Una cosa es el extranjero, muy localizado en una región cerca de la ribera del Nilo, ¿vale? Y Heracópolis, y al lado de Heracópolis había otra ciudad importante que entre ellas no se llevaban bien. Pero claro, ahora estamos hablando ya de un Estado ya definido, ya se había formado. Es lo que estábamos hablando antes fuera de micrófonos. Luego seguiremos hablando de otros ejemplos, pero es que Egipto es paradigmático y es uno de los ejemplos más extraños que podemos encontrar en la historia de la humanidad, porque Egipto tuvo momentos de crisis que en otras situaciones, en otros reinos o en otros grupos, era suficiente para desaparecer, pero Egipto se mantenía, ¿no? ¿Qué hacía que Egipto, en los periodos intermedios y luego los siguientes periodos de invasiones persas y todo esto, pero sobre todo los periodos intermedios, qué sucedía en Egipto para volver a rehacerse otra vez ese Estado? Bueno, es una pregunta interesante porque experiencias estatales hay en muy diversos lugares, como veníamos mencionando más temprano,
Mesopotamia, India, China, América precolombina, pero no siempre las experiencias estatales tienen este grado de estabilidad que en Egipto tuvo. Quizás sí en China, ¿no? En China es un elemento interesante también para comparar. Digo por el hecho de la continuidad, incluso la continuidad dinástica que se instala en China posteriormente, ¿no? de una secuencia dinástica, lleva prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Pero en Egipto, si uno compara con Mesopotamia, por ejemplo, el nivel de estabilidad es mucho mayor, ¿no? Lo cual no significa que no haya periodos de crisis agudas, pero de crisis que hay que definir en términos de qué es lo que entra en crisis, ¿no? Cuando uno observa, por ejemplo, los llamados en la historiografía egipcia periodos intermedios, lo que observa básicamente es el hecho de que lo que entra en crisis es la estructura de un Estado central, ¿no? De un Estado unificado, de un poder que desde un determinado núcleo, desde un determinado asiento, desde una determinada ciudad, gobierna sobre un territorio muy extenso, ¿no? Esto es lo que entra básicamente en crisis, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que ahí tenemos por un lado para caracterizar la dinámica política y por otra parte, vamos a decir así, si se quiere, la dinámica cultural más general. A diferencia de lo que pasa en Mesopotamia, donde las transformaciones no solamente tocan a lo político, sino muchas veces a lo cultural, ¿no? Son esto que antiguamente llamábamos pueblos diferentes, ¿no? Que aparecen desde el nomadismo, desde regiones más lejanas. Es cuestión de pensar, por ejemplo, en la llegada primero de los acadios y su asentamiento, luego, más adelante en el tiempo, de los amorreos, luego, ya en el primer milenio, el poder de los asirios, luego de los persas, en fin, son variantes que introducen, por supuesto, variables políticas muy fuertes, pero también virajes culturales, ¿no? Porque muchas veces se tratan de cambios en los elencos divinos, cambios incluso en la lengua dominante, en fin, una serie de variantes mucho más fuertes. En Egipto, el ritmo del cambio político no viene acompañado por un mismo vértigo de cambio en términos culturales. Entonces lo que sucede es que luego de estos periodos intermedios, se suele reponer una dinámica política que se vuelve a acoplar a una dinámica cultural que en realidad, en términos generales, no decae. Por supuesto que tiene variaciones, ¿no? Uno puede observar que a partir de los testimonios de las fuentes en general, que va habiendo cambios en los modos de expresión de la realeza, en las formas más generales incluso, por ejemplo, del espacio que ocupa la escritura, de la literatura como una forma particular de expresión cultural que es más fuerte a partir del Reino Medio, por ejemplo, y no en el Reino Antiguo. Es decir, no es que no haya cambios en el dominio de lo cultural, pero vuelve a haber, por así decir, un mismo horizonte ligado a una misma lengua, a unas mismas percepciones del lazo social, a unas mismas percepciones acerca del papel del rey en esa sociedad, por supuesto, a una misma dinámica socioeconómica de base. Por lo tanto, las crisis políticas dejan paso a reconfiguraciones que tienen, vamos a decir así, un aire de familia muy, muy sensible respecto de lo que existía antes de esas crisis. Al punto que incluso los egipcios suelen presentar retroactivamente estos momentos de crisis como una especie de paréntesis donde de alguna manera o de otra irrumpió el caos, ¿no? Ese temor más general que los egipcios tenían respecto de su percepción cósmica, hasta que la realeza, un nuevo rey, está llamado a superar ese caos y a instalar nuevamente el orden, ¿no? Entonces es interesante porque cuando estos periodos de crisis política terminan, la representación egipcia los presenta como una vuelta al orden, digamos, ¿no? Como una reposición de lo que había de antes, y no como la llegada de algo nuevo, ¿no? Uno podría decir, en términos objetivos de política, el Reino Medio, digamos, no sé, la dinastía 11-12, son una nueva experiencia política respecto al Reino Antiguo, ¿no? Hay en el medio una crisis muy grande. O lo mismo podría decir de lo que sucede en esa experiencia tan expansiva en lo político que es el Reino Nuevo, ¿no? Cuando Egipto, tienes que pensar en la dinastía 18, 19, dinastías muy poderosas en lo militar, en las conquistas, en fin, que introducen cambios, incluso cambios
culturales importantes, tales como dejar de enterrar a sus reyes en pirámides y comenzar a hacerlo en hipogeos, en fin, una serie de cambios que son culturalmente significativos. Sin embargo, los egipcios siempre lo representan como un retorno a el orden, ¿no? El retorno a lo que ya estaba in illo tempore y que es lo que los dioses han querido para Egipto, ¿no? Quizás sería muy atrevido pensar que Egipto desapareció como entidad, como reino, porque perdió precisamente esa entidad cultural en la época de los Ptolomeos. Ya no tenía ese arraigo a las tradiciones tan... Sí que es verdad que seguían utilizando toda su nomenclatura religiosa, de arquitectónica y todo, pero estaban perdiendo realmente la identidad puramente dicha egipcia. Seguro. Yo diría, a mi modo de ver, ¿no? Yo no trabajo estos periodos de manera sistemática, pero mi percepción respecto a esta cuestión es que justamente Egipto deja de ser ese antiguo Egipto al que nosotros llamamos de esta manera en tres momentos, que no tienen que ver con los periodos intermedios y estas cuestiones. Tienen que ver, a mi modo de ver, ¿no? Son tres grandes etapas. Una es la que mencionás recién, ¿no? El periodo tolemaico, que implica ya una base cultural que todavía en muchos sentidos es muy egipcia, pero con una serie de gobernantes que ya piensan un poco de otra manera, ¿no? Que piensan a la griega, por así decirlo, ¿no? Sí. Que piensan a la alejandrina, digamos, ¿no? Que ya tienen un universo cultural en donde Egipto pasa a ser una parte de un todo más global, ¿no? De un juego más general, ¿no? Uh-huh. Piensa que hasta ese momento Egipto se autopercibía como el centro del mundo, ¿no? Y por fuera de Egipto muy poco. El segundo momento, a mi modo de ver, no es tanto la llegada de los romanos, sino el viraje cristiano del Imperio Romano, porque allí hay lo que suele pasar con los monoteísmos, que suelen ser muy beligerantes respecto a otras religiones, ¿no? Esto no había pasado con el helenismo, pero sí con el viraje cristiano, ¿no? Entonces hay sí una acción contra la cultura egipcia central, que es una acción contra los dioses egipcios, digamos, ¿no? Sobre todo cuando el cristianismo se transforma en religión oficial, ¿no? Y el tercer momento, que es la llegada del Islam, ¿no? Y un nuevo viraje cultural que introduce, digamos, cambios más definitivos, por lo menos respecto de lo que hoy conocemos respecto de Egipto, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres grandes momentos, separados por algunos siglos entre sí, son los que terminan de cerrar el antiguo Egipto, digamos, ¿no? Para mí, incluso es notable, ¿no? Porque se refleja incluso hasta en el plano lingüístico, ¿no? Hay que pensar que hasta cierto momento la lengua egipcia, que nosotros conocemos, la lengua egipcia antigua, se sigue hablando en lo que termina siendo el copto, ¿no? El copto es como la última etapa de la lengua y de la escritura egipcia. Y finalmente, el colapso del copto es un poco también el colapso de la cultura egipcia, ¿no? Es la última etapa de la lengua y de la escritura que refleja aquella experiencia cultural, ¿no? Luego ya Egipto va perdiendo terreno en esto, ¿no? Y hoy el copto se recita en el Padre Nuestro, en el cristianismo copto, pero es poco más, digamos, ni siquiera los coptos de Egipto hablan una lengua distinta. Pero es muy interesante como digamos, el repliegue, por llamarlo de alguna manera, del antiguo Egipto se va dando, a mi modo de ver, en esas etapas, ¿no? Que son distintas, tal vez, de lo que se da en Mesopotamia, porque tienen otro color, ¿no? Otras variantes, pero que implican que aquello que... Hay un autor que se llama Norman Joffe, un investigador, arqueólogo, antropólogo norteamericano, que reserva, digamos, o si se quiere, da un nuevo sentido al término civilización para hablar de esta cuestión más amplia. La civilización tiene una larga historia ligada al evolucionismo, ¿no? Al salvajismo y la barbarie, etc. Pero lo que plantea Joffe es tratar de distinguir, digamos, lo estatal, ¿no? Los estados de la civilización en el sentido de ese conjunto que muchas veces es mayor en términos de escala y en términos de temporalidad incluso mayor, ¿no? Digamos, uno puede hablar de una civilización mesopotámica, en la línea de lo de Joffe,
aun cuando Mesopotamia, en la mayor parte de los periodos, se presenta como un fragmentario en términos estatales. El otro día estaba viendo ¿cómo se llama? Bueno, un mapa. Sí, un mapa histórico de Centroamérica. Y es que me parece la cantidad de reinos y de culturas que había: zapotecas, olmecas, toltecas, Bueno, aztecas, mayas. Digo, madre mía, ¿por qué no sucedió en Centroamérica como sucedió en Egipto, ¿no? Que hubo claro, claro, un centro, ¿vale?, claro. que dirigiera todo y ahí controlara todo. No, no. Efectivamente. ¿Por Bueno, qué esto no ahí sucede en cada nuestras cual. culturas? Exacto, exacto. Si bien hay experiencias estatales muy importantes, en general, bueno, hasta el final, ¿no? Los aztecas llegaron a tener un control bastante extenso, pero relativamente efímero, ¿no? Estamos hablando de Es que, por ejemplo, el nada. ejemplo Inca sí que es verdad que lo podemos comparar con Egipto, Claro, porque Inca era claro, un claro. imperio que era muy extenso y además muy largo. Enorme, ¿sí? Sí, mucho mayor que el egipcio incluso, pero también relativamente efímero, ¿eh? Porque Sí, se sí, había, claro. se había Bueno, porque constituido. y luego llegaron los españoles y ya hicieron lo que hicieron, ¿no? Claro, Pero claro, claro. O sea, si no llegase por y los antes de españoles, eso hay. los incas a lo mejor hubieran durado más siglos, claro. O no, no lo sabemos. Y bueno, sí, probablemente sí, pero tampoco uno podría. Hay que pensar que también las dinámicas políticas internas eran complejas. En el mismo momento que los españoles llegan al Cusco, había una guerra interna entre una guerra de sucesión entre Sí, los sí. incas, que uno no sabe muy bien qué hubiera pasado, quién sabe si no se hubiera fragmentado, no se hubiera. Digamos, eran experiencias relativamente efímeras, esas, las del mundo inca, como para poder uno proyectar qué hubiera pasado realmente. De alguna manera, eso, los españoles se aprovecharon de esa coyuntura también, ¿no? De la misma manera en el mundo azteca, ¿no? Los conflictos que los aztecas tenían con otros grupos a los que habían subordinado hacía poco tiempo, en buena medida explica el por qué Cortés con unos pocos hombres terminan conquistando el imperio. O sea, no, con esos pocos hombres, por muy inteligentes que fueran, difícilmente hubieran podido conquistar un imperio, y en cambio sí, si uno encuentra que puede pactar con algunos para ir en contra de otros. Es que ¿No? eso Esto también explica sucedió. muchas cosas. Eso Pero sucedió con. efectivamente Sí, perdona. Perdona, ¿Perdón? perdona. No, no, es que con que hay un poco de No, no, retardo, no. que eso sucedió parecido a la Ah, invasión sí, claro, musulmana, claro. la invasión musulmana en la península ibérica. Se aprovechó unas guerras internas entre los reyes godos, entre dos grupos de reyes godos, y se aprovecharon Claro, cuatro bereberes que llegaron a la península y mira la que liaron durante 800 años, ¿no? claro, claro. Algo parecido Claro, sucedió aquí. claro. Por eso digo que en general, esas cosas no se explican solamente por un grupito que se impone, sino por muchas otras dinámicas que estaban en la base, y que uno podría decir, si no hubieran venido ese pequeño grupo, y seguramente la crisis estaba antes que la llegada de esos pequeños grupos, ¿no? Pero de todas maneras sí que es fascinante el mundo americano precolombino en cuanto a la cantidad de experiencias digamos, muy, pero muy significativas que tienen en términos de construcción de estados y demás. Son múltiples los estados. Y luego hay además toda una serie de experiencias muy tempranas. Una de ellas mencionaste tú, los olmecas, que son interesantísimas y que, si bien media biblioteca dicen que fueron estado y media biblioteca dice que no, realmente implica que desde muy temprano ha habido transformaciones muy interesantes, ¿no? Pero la gran diferencia, a mi modo de ver, no es una diferencia en términos sociales, sino respecto de cómo reconstruir este tipo de sociedades, es que la mayor parte de las experiencias precolombinas, a excepción de los mayas, que produjeron textos, por supuesto, de una manera acotada, es que comparativamente la información textual que nosotros tenemos para Egipto, o para distintos momentos de Mesopotamia, o para China, es enorme. Y la escritura da un tipo de información que no se puede sustituir únicamente con lo que la arqueología ofrece. La arqueología nos da esas grandes, esos enormes templos, esas construcciones como las pirámides del mundo maya, etc. Pero si no tuviéramos los textos, es difícil de poder saber la dinámica específica. De hecho, cuando se empezó a descifrar el maya de los textos, ¿no? Quedó atrás una vieja idea que había respecto de que los mayas eran una especie de pueblo
pacífico y observador de las estrellas, porque se hablaba de un poquito, una especie de contrapunto, aztecas sanguinarios y mayas pacíficos, un poco como se hacía también entre Babilonia y Asiria, ¿no? Ese tipo de contrastes así un poquito a la ligera. Y cuando se empezó a descifrar los textos mayas, sobre todo de la primera época del periodo clásico, se empezó a ver que estaban en guerra todo el tiempo unas ciudades con otras, ¿no? Y emergió un estado violento en algún modo maya que no teníamos ni siquiera presente. Entonces, la información que da la escritura muchas veces hace que nosotros tengamos un conocimiento, por ejemplo, de Egipto, muy profundo, conozcamos incluso detalles de lo histórico, que en el ámbito precolombino nos resulta mucho más desconocido. Y particularmente en el mundo andino, donde no hubo nunca un sistema de escritura, hubo sí sistemas de registro, como los quipus, pero no sistemas de escritura. Y tenemos también, hacia atrás del mundo inca, una cantidad de experiencias históricas extraordinarias, Tiwanaku, Huari, antes de eso el mundo moche, Chavín, e incluso antes todavía una serie de experiencias en la costa norte del Perú, que son extraordinarias y que son contemporáneas con el reino antiguo egipcio. Pero bueno, claro, de eso se sabe menos porque la única información disponible es lo que arqueológicamente se recupera, que es muy interesante, pero que claro, nos falta como esa otra dimensión del dato que da no sé, los textos de las pirámides, por ejemplo, ¿no? Y que uno tiene a partir de ahí una comprensión del mundo religioso de los egipcios que nos resulta imposible saber sobre estos pueblos que te estoy mencionando, ¿no? Pero sí que vale mucho la pena poder pensar todo esto, ¿no? Y por eso a mí me gusta poder tratar de ver las dos cosas, ¿no? De ver un poco del mundo oriental, pero también contraponerlo a lo precolombino, porque muchas veces el pensar las dos cosas simultáneamente enriquece la capacidad reflexiva, ¿no? Uno tiene más herramientas para pensar esas cosas. No para pensar que fueron iguales, sino porque uno dispone como de un arsenal más sutil de posibilidades conceptuales para pensar. Yo tenía pensado hacerte otra entrevista para seguir hablando de otras culturas, pero es que no puede ser una entrevista, tiene que ser un ciclo de entrevistas. Ah, bueno. Siempre y cuando puedas, porque es que analizar es que cuando me hablas de culturas pre-incaicas, anteriores a los incas, son asombrosas. A mí me gusta muchísimo. Es muy desconocido, pero son culturas alucinantes, algunas tecnológicamente muy avanzadas también. De hecho, los incas lo único que hicieron fueron casi como los griegos y los romanos de Babilonia y de Egipto, ¿no? Heredar todos los conocimientos para darle una especie de orden, vamos a llamarle occidental, o el orden que conocemos hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad que los incas hicieron algo parecido. Adquirieron toda la infraestructura y todos los conocimientos de aquellas antiguas, porque los incas también fueron muy sanguinarios, o sea, pasaron por el machete a un montón de culturas. Esos imperios no se construyen pacíficamente, ¿no? Para tener un control político de un territorio que va desde Ecuador hasta la región central de Chile y del lado argentino también, se necesita imponerse, ¿no? Y esto es lo que han hecho los incas, ¿no? Bueno, casi que van a ser clases magistrales lo que vas a impartir en la fábrica de la ciencia. Cuando vengas a Barcelona te debo una cena. Hoy, ojalá, me encantaría volver. Ahora ya hace un tiempito, la última vez que estuve por allí fue hace 3 años. O sea, sabes que yo, la verdad, yo lo conocí a Josep ya hace más de 25 años, así, en un congreso en Inglaterra. Y ahí me invitó por primera vez en el año 1996, que fue mi primera visita a Barcelona, para una semana de estudios africanos que hizo Josep. Sabes que él ha trabajado mucho tiempo la humanidad de Egipto y estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí me ha tocado venir, pero muy seguido. Hubo una época en la que, digamos, yo todos los años estaba en Barcelona. Luego, claro, ya desde la crisis de 2008, ¿te acuerdas, no? Los fondos se fueron haciendo cada vez más escasos y, claro, cuesta mucho traer a un profesor desde Argentina porque son $1.000 de movida de pasaje, ¿no? Entonces, claro, y además estando tan cerca de
egiptólogos extraordinarios en Suiza, en Francia, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro, me volví muy poco competitivo para poder, para poder viajar todos los años. Pero aún así hemos logrado momentos para ir, quizá por menos tiempo y todo esto, pero ahora hace ya 2 o 3 años que estoy ausente, y la verdad que ahora con todo este tema de la pandemia, peor. Nadie sabe qué puede pasar, ¿no? Así que por el momento no tenemos nada a la vista, pero bueno. Bueno, eso pero fíjate lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Que estamos... Eso, bueno, pero la ventaja es esta, ¿no? Que, claro. No deja de ser una clase que estás impartiendo a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia. Me encanta. Por me eso encanta. Perfecto. Quizá esto, algún otro sábado como esto, los sábados a mí me vienen bien, porque la verdad es que el trabajo virtual ha multiplicado los frentes, es increíble, y es un poco más agobiante. A mí me tocan muchas reuniones de la administración de la facultad. Yo soy el secretario de investigación de la facultad en este momento, entonces tengo mucho trabajo administrativo, que se ha volcado todo a la virtualidad, pero uno está todo el tiempo, un poco, en esto que estoy haciendo ahora contigo, nada más que en lugar de verte a ti y a mí en la pantalla, veo 20 caritas allí en la pantalla, y reuniones larguísimas, cansadoras. Es mucho más agotador una reunión de administración vía este tipo de sistemas que cuando uno estaba en una oficina y podía discutir con los colegas. Pero de lunes a viernes estoy como muy atosigado con esas cosas, pero los fines de semana por suerte me dejan en paz, y en cambio estar así charlando contigo no me resulta ningún problema. Muchísimas gracias, Marcelo. He entendido y uno está hablando bien. Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer. La verdad es que te ficho, lo siento mucho, te ha tocado, te ficho para la Fábrica de la Ciencia. ¿Y esto cuándo lo transmites y de qué manera? Bueno, esto yo creo que para el lunes o el martes ya está. Ajá, ¿y cómo es para escucharlo? Canal de YouTube, ya te enviaré los links. Mándame el link. Sí, canal de YouTube y luego también el audio en plataforma de descarga de iVoox. Perfecto, me encantaría. Ahí lo puedes escuchar perfectamente y no hay ningún problema. Hay un canal de YouTube de la fábrica. Sí, es el canal de YouTube de la Fábrica de la Ciencia, exacto. Perfecto, bueno, buenísimo. Te lo voy a pasar ahora por mail, el canal de Pásamelo, YouTube, así miro un poquito. porque vas a ver a Josep Cervelló, vas a ver a la chica esta, a Mari Carmen Pérez Díez, la conservadora del Museo de Egipto. Muchos egiptólogos. Ahora dentro de poco voy a tener también una antigua compañera tuya, Marina Escolano Poveda. Ajá. Marina Escolano, la voy a tener en breve también, que está en Liverpool. No me pilla tan lejos, pero bueno. El otro día entrevisté también a Vicky Almansa, que está ahora está en Arizona, pero realmente está en la Universidad de Providence. Está en Providence, perdón, ahí en Estados Unidos, que es una chica que está excavando con Mac Lerner en la meseta de Giza, en el templo del Valle de Egipto. O sea, ya verás que hay muchas entrevistas sobre el antiguo Egipto. Estuvimos hablando otro día con Josep de Homer Hamesin, del yacimiento que están excavando. Muy bien, sí, que está trabajando ahí. Marcelo, muchísimas gracias por todo. ¿Qué estás tomando? Mate, ¿no? Por lo que veo. Perfecto. Sí, acá está. Un argentino y un argentino uruguayo, chileno no, pero uruguayo, argentino, siempre están con su mate. Sí. Bueno. Sí, acá el mate es obligatorio casi. Obligatorio. Tenemos un problema con esto, porque no podemos compartirlo. Bueno. Y el mate sabes que son actividades que se comparten, ¿no? Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Mate por personas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Un día esto tenemos que hacer un mate virtual. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente. Mate virtual, ¿cómo no? Chao. Nos vemos, chao. Jorge, hasta la próxima. Nos vemos.